Che, hermano, quería compartirle algo. Un video de noche. Hace mucho tiempo no hago. Y siendo hoy todavía 3 de diciembre, sería otro video que voy a hacer. Quería explicar un poco cómo protegerse del maligno o de los ataques del enemigo. A veces nosotros, los cristianos, somos muy... eh, no todos son extremistas, sino somos muy confianzudos en realidad. Y a veces cometemos errores, no nos damos cuenta que hay una guerra espiritual en realidad detrás de eso. Y hay muchas personas, muchos pseudo pastores, o a veces son muy, ¿cómo le puedo decir esta palabra? Muy extremistas son. Y dan explicaciones, van casi fuera de la Biblia en realidad. Y eso a veces trae mucha confusión al pueblo cristiano en realidad. Pero sí le puedo decir que sí existe la guerra espiritual. A veces somos un poquito descuidados en realidad. Y podemos abrir brechas o dejar pasadizos. Otros dirían, eh, dejamos apertura al enemigo que entre. A veces es cierto, nosotros oramos, sabemos que siempre pedimos que nos guarde el maligno, el Señor, en todo momento. La Escritura nos pide a nosotros que oremos y velemos. Yo quería traerle algo con respecto a... Yo no soy mucho en el sentido de decir lo que veo en realidad. Hace años, creo que mi testimonio yo no conté, pero yo había salido del ocultismo en realidad. Y habían prácticas que ellos practican, que a veces uno no le pone en cuenta porque es demasiado fantástico, que suelen utilizar ellos como desdoblamiento, le llaman del alma, que eso no es bueno explicar en realidad. Y justo estaba escuchando por YouTube un apóstol, que es irónico porque en realidad el apostolado creo que expliqué en un video que los únicos apóstoles que están son los de la Biblia, la realidad. Son los 12 apóstoles del Cordero. Y a veces el problema está en que hay mucha gente que sale de justo del ocultismo, de la brujería, y se ve que, no sé si será cierto, yo intenté comprobar cuando estaba en el ocultismo, bueno, hay cosas que suceden en realidad, no tengo que negarlo porque es así, que intenté probar eso, el desdoblamiento, se siente cosas raras que no es bueno explicar en realidad. Porque cuando uno ya es cristiano es una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. Pero sí podemos tener en cuenta que estos brujos, hechiceros, esta gente que trabajan para el maligno, se ve que si alguien hace esto, hacen por ayuda de estos seres oscuros en realidad. Ellos le llaman demonios, como ustedes le llamen en realidad. Sinceramente lo que aparece en la escritura en realidad. Y salen a observar a quién, al pueblo de Dios. Por eso es muy importante con respecto a la oración sana, primero de todo. Nosotros no nos manda que estemos desafiando a las potestades y nada de eso. Siempre la oración tiene que ser lo más consciente. El apóstol Pablo habla, oraré con el, con el discernimiento, no orar así sin sentido en realidad, podríamos decir. Fíjense que cuando ustedes si buscan en Mateo 6, nuestro Señor Jesucristo le enseñó, que es la oración del Padre Nuestro, le enseñó a Israel cómo tenía que orar. Pero esa es una oración que le dijo a Israel cómo tenía que ser. Si me acompañan a Mateo 6, verán que 6, 9 al 13. Él dice que si la oración lo hagan en el secreto, lo hagan en su aposento. Nosotros llamaríamos habitación.
Dice para ser recompensado, no en el público. Y dice que no hagamos oración orando, no uséis vana repetición en el versículo 7. Como los gentiles que piensan por su palabrería serán oídos. Esa es una de las condiciones que dice el Señor. Porque dice, porque vuestros Padres Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros oraréis así. Entonces le da una guía a cómo tendría que ser la oración. Oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, dice. Como en el cielo, así también en la tierra, dice. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el 13 es como el punto clave. No nos metas en tentaciones, dice, más líbranos del mal. Y ahí dice, tuyo es el reino. Dice. Pero lo interesante acá es líbranos del mal. Evidentemente se ve que el mal es algo que no desaparece así. Si ustedes ven en las tentaciones que tuvo el Señor en el desierto, Él fue probado, tentado. ¿Y qué dice en las tentaciones? Cuando Él respondió todo, en Mateo 4:11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí que vinieron los le servían. Pero bueno, en el otro que es en Marco, llega a decir que se apartó por un tiempo. Se fue por un tiempo. Siempre el enemigo nos va a tentar, siempre el enemigo nos va a perseguir, siempre vamos a tener guerra. En realidad, sinceramente, no, esto no para en realidad. No porque uno es cristiano no va a tener eh, persecución, si podríamos decir. Ustedes ven lo que le pasa a nuestros hermanos de otro país, en Nigeria, que ellos tuvieron que morir por la fe. Son masacrados porque son los musulmanes, no son muy suaves, que digamos, son bastante malvados en ese sentido. Y es lo que ellos aprendieron de su religión, llamémoslo así. Los infieles somos nosotros, bueno, nos ponen primero en la lista los cristianos y después los católicos y el resto que no siga su doctrina, podríamos decir. Pero fíjense que, ¿qué dice primero Juan 5:18? Que es interesante, porque a veces nosotros nos olvidamos, o es cierto, no nos pueden tocar, literalmente. Pero a nosotros no nos pueden tocar si somos nueva criatura. El problema es lo que queda alrededor en realidad. Porque estas personas siempre se ve que nos están observando y están viendo cómo destruirnos. Yo puedo decir por experiencia propia, yo me congregaba en una iglesia que al lado de la iglesia, acá en Posada, no voy a decir el nombre de esta congregación, pues son hermanos sanos en realidad. Por ahí no tenemos el mismo sentir en algunas cosas, pero que predican el evangelio sano. Ya no, son pocos de los hermanos libres que quedan acá que tengan un buen testimonio sería. Y yo al lado de su casa tiene un templo umbanda. Imagínense una iglesia cristiana y al lado un templo umbanda. Como si esta persona, le puedo decir que el pai que era, murió de la peor forma. Por lo poco que yo estuve un tiempo, fui miembro, estaba en comunión con ellos. Dice que murió de la peor forma. Estos hombres le vivían haciendo la vida imposible, ponían música. Era asqueroso los días de Halloween, el 31 de octubre, venían disfrazados. Era un desorden totalmente. Murió de una mala manera él y creo que uno de sus hijos pequeños. Yo creo que la mayoría no es necesario que yo diga que no hay tiempo de arrepentimiento ahí. Y saben a dónde se fue en realidad.
Pero lo que llama la atención, suponiendo la Reina Valera, aparece 1 Juan capítulo 5, bueno, a partir del versículo 13, el título no inspirado dice el conocimiento de la vida eterna. Bueno, y ahí es el título no inspirado, pero cuando nosotros llegamos al versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Interesante, ¿cierto? Cuando uno ya es una nueva criatura, bueno, puede caer en un pecado, pero no practicar ese pecado, no importa cuál sea el pecado, porque todo pecado es transgresión de la ley de Dios en realidad. Y a veces ese es un problema grande cuando no le explicamos o no se le enseña. Las congregaciones no se toca mucho con respecto al pecado, sino, bueno, también es cierto, siempre hay que enfatizar al Señor Jesucristo, la obra redentora en la cruz, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo, explicar lo que es el pecado, qué es transgresión, cómo tiene que ser la vida de un cristiano, piadosamente en realidad. Y estas cosas, cuando uno empieza a leer, habla, si se ponen a leer, llega un momento que si leen en el versículo 15 de lo que le acabo de compartir, de 1 Juan capítulo 5, dice, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice, si viene alguno a su hermano cometer pecado que no sea muerte, pedirá y Dios le dará vida, dice. Esto es lo que es como que cometen pecado que no sea muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Interesante en realidad. Pero todo pecado es transgresión en realidad. Pero acá dice un pecado particular de muerte. No sabemos cuál puede ser. Puede ser adulterio, fornicación. Pero se ve que hay un pecado particular que le dice como si fuera al cristiano que no se haga cargo de eso, al hermano, que no pida ese porque posiblemente ese pecado el Señor tiene que tratar con ese hermano en realidad. Y tiene que, si es un hijo de Dios, va a tener que disciplinar. Ahora, para no yendo muy lejos a lo que quiero ir, nosotros tenemos una lucha, una guerra espiritual. No se suele hablar mucho de la guerra espiritual porque, en un sentido, porque sabemos que hay seres que no debemos ver en realidad, no tendríamos que ver, que son ángeles caídos, espíritu maligno, como usted le quiere llevar, que eso está en Efesios, para ir retocando un poquito porque es necesario a veces explicarlo a los hermanos, que cuando uno llega a los pies de Cristo, primero parece suave, pero después tus mismos familiares, si son inconversos, no son cristianos, te pueden hacer la vida de cuadrito. Porque ellos no entienden, la luz del Evangelio no les resplandece, están bajo el maligno. Entonces, cuando uno empieza a leer Efesios 6, se va a dar cuenta que dice, fíjense, le voy a compartir para que entiendan, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleció en el Señor, en el poder de sus fuerzas, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Llama la atención porque dice, la acechanza del diablo. Hay otra parte del libro de Pedro, dice eh, que él anda, que Satanás o el adversario, como le pueden llamar, anda acechando como león rugiente viendo a ver a quién devorar, dice. Increíble, vamos a decir, él ve a su alrededor. Dice que, así como aparece en Apocalipsis, que cuando él cae, que le queda poco tiempo, en realidad no sacando fuera contexto, dice, el acusador de los hermanos. Se ve que todo el tiempo, como él no es omnipotente y omnipresente, pero bueno, tiene a su legión ahí,
a los que cayeron con él, que están todos coordinados, se ve que estos seres viven acusando. Pero el problema, lo que llama la atención de todo esto, no quiero que lo tomen como una broma ni sarcasmo, nada, que estas personas, yo estoy hablando humanos, no estoy hablando de esos seres. Una cosa que sean esos seres, pero otra cosa que sean los brujos, que estén saliendo en ese campo, si existe eso del astral, vamos a llamarle si existe eso, porque hay muchas cosas que hay en internet y se ve que algunos comprueban, ¿no? Sí, pero también nos están dando cuenta que están yendo en profundidades de Satanás peligrosas en realidad. Después para vos salir de eso, no me imagino, como si sabemos que Dios, para Dios nada es imposible. El problema es si te da tiempo para que se arrepientan. Yo me dedico, primero todo este video va a ir para los hermanos de la fe, cómo cuidarse un día. Y si llegaran a ver algunos o llegaran a pasar este video, que no tengo ningún problema que lo hagan, difundirlo para esta gente que practican el satanismo, la brujería y todo tipo de estas cosas. Yo diría que tienen tiempo mientras que están vivos en arrepentirse. Ese sería el consejo que le daría. Si quieren enojarse, pueden venir a mi casa, ya que supuestamente si es cierto, vamos a llamarle, que ustedes salen en astral y están molestando a los cristianos y chusmeando su vida, que vengan, se les va a predicar el Evangelio, no hay ningún problema porque esa es la tarea de la Iglesia de Cristo. Es predicar el Evangelio, que lleguen al conocimiento, como dice la Escritura, han hecho. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que se arrepientan, que conozcan que el único Dios, hay un solo Dios verdadero y su Hijo Jesucristo es el intermediario. Mediante Él nomás se puede llegar al Padre Eterno. No hay forma. Pero lo que acá llama, si ustedes empiezan a leer un poquito más Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernantes, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Vio que da una explicación de estos seres. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Él llama que hay días malos en realidad. Nosotros siempre, es cierto que no tenemos que perder nunca el gozo del Señor. Sabemos que Él intercede por nosotros, pero se ve que yo puedo decir, testificar por mí mismo, por experiencia propia. Yo trabajaba en la provincia y tenía que baldear, era lo que muchos le llaman personal de servicio o maestranza. Y yo llegué a ver cosas que muchos se asustarían en realidad, que en realidad no debería un cristiano ver, y no quiere decir que era inconverso, nada, siendo cristiano yo estaba en comunión con los hermanos, en congregación particular, y veía a la noche porque tenía que baldear, en realidad, si no se me quedaba toda la mañana, todo el peso, y era estresante en realidad. Y como era el único varón, tenía todo el peso sobre encima de mí en realidad. Yo veía que se movían cosas en la sombra. El lugar se movía, las mesas y todo eso. Parece algo increíble de no creer, pero sucede eso. Pero también sabía que el vecino al frente de esa escuela, que voy a nombrar su escuela, no hay problema, total, yo ya no estoy más de la provincia en realidad. Se llama Escuela Barrio Los Kiris 783. Ese vecino le tenía un poco de bronca al directivo ahí. Y le vivía haciendo brujería, se notaba. Yo encontré cosas ahí, parte también de colegas que tengo que decir, siento vergüenza de decir gente que haga brujería contra un cristiano en realidad. Se habrá cansado de hacer brujería. Habían intentado dejarme loco en realidad. No lograron, y bueno, después yo tuve que renunciar. Como todo, llega un momento, un punto de quiebre. Me había hecho profesional de un oficio, soy electricista domiciliario e industrial en realidad. Y ya me había casado con mi esposa, ya que un año soportamos, después el segundo. Y antes cometí un error garrafal que rompe o destruir el testimonio. Tuve que presentar mi renuncia. Lastimosamente fue así.
porque el lugar se estaba poniendo muy denso, ya era muy pesado. Y entonces tuve que tomar la decisión de renunciar. Y siendo de planta, en realidad. Yo sé que a veces decirle a otra persona, mira, no te queda mucho y es tu trabajo, y más en estos tiempos que es complicado, no le puedo decir eso, pero yo le puedo decir que hace poco estaba encargado de obra y tuve que renunciar porque se pusieron un poquito violentos los muchachos, porque nuestra presencia no le agrada en realidad al mundo. Nosotros tenemos que ser luz y sal en realidad. Y siempre vamos a tener esa lucha. A veces es aconsejable, sí, no le queda otra. Y si una persona que tiene un oficio y trabajar por su propia cuenta, va a tener pruebas, le puedo asegurar. Si es un verdadero cristiano y ama al Señor y trata de guardar su palabra, así como dice, si vosotros me amáis, guardarán mi palabra, porque sus mandamientos no son gravosos en realidad. Esa es la realidad. Pero no es fácil ser cristiano en un mundo contradictorio en realidad, porque es fácil cuando vos estabas entre familia trabajando, pero cuando es salir al mundo, es como salir al- a la guerra, ¿ya? Salir al campo de batalla, se le llama. Acá sucede esto, lo que dice, que vas a tener esa lucha. Fíjense ustedes en que dice resistir el día malo y habiendo acabado, estar firme otra vez. Que es complicado estar firme, pero nos pide nosotros. Estás puestos, ceñidos vuestros lomos, con la verdad, vestido con la coraza de justicia, y empieza a dar aplicaciones con respecto a lo que es la palabra de Dios. ¿Vio? En el 15 dice, y calzado con los pies, con el apresto del Evangelio de la paz, tomad el escudo de la fe. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Vamos a decir, es cierto, eso, esta gente viene. Yo le puedo dar, por ejemplo, por experiencia personal. Esta gente son inmorales. Ellos tienen. Yo tenía un anciano, no voy a nombrar su nombre porque por respeto en realidad, a pesar de nuestra diferencia que haya, respeto que me enseñó muchas cosas y aprendí también, hice una maduración medio rápida. Es que él decía que la mente de la persona que no tiene a Cristo, aparte sino, porque hay gente que son morales, hay otros que no, es una mente perversa, y es cierto, porque la escritura dice que es una generación maligna y perversa, y es contaminante. Si ustedes sacan cuenta que en 1 Corintios capítulo 15, no me estoy acordando qué versículo, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Uno tiene que saber qué está hablando, ¿no? Por eso no es conveniente tener conversación con cualquiera, ¿no? Porque uno se contamina. Y lo que es interesante acá, que en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración súplica en el Espíritu y velando en ello, en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, eso por la iglesia está hablando. Pero velando en todo tiempo. Se ve que es como, a veces uno se olvida, porque uno tiene que pagar cuentas, tiene que trabajar. Y nos estamos olvidando que nuestros enemigos ocultos a nuestra vida, vista, están trabajando todo el tiempo. Ustedes imagínense que esto no es una exageración, no es algo alarmista, pero cuando uno de los tiempos que más trabaja el adversario es el tiempo de Halloween. Un mes antes, capaz un mes y medio antes, estas personas están ayunando para poder destruir a la iglesia de Cristo. Tengan en cuenta eso. Yo no sé, se ve que el adversario, no por ser una persona contradictoria, porque nosotros no nos manda, está desafiando al adversario, al acusador. Pero sé que le promete algo grosso, algo grande, aparte de los tesoros terrenales acá en la tierra, se ve que. Porque para que hagan un mes y medio antes, estén ayunando y hagan todos sus sacrificios, solo para destruir a la iglesia, es una locura. Aparte, Jesús dijo que Él le dio potestad a la iglesia, cabeza, todo. Y que no, Él las
puertas de la iglesia no, el infierno puede cerrarla en realidad. No hay forma. Comprendan la brevedad del tema. Entonces quería compartirle eso, pero también quería poner en énfasis el libro de Job. Porque si ustedes se dan cuenta, por ahí no. A veces suelen tirar a decir que sí, no hacen brujería, de que hacen a los cristianos, ha de nacer. No voy a negarlo. Por ahí puede ser que mi postura, yo no le suelo dar mucho, ¿cómo le puedo decir? No le doy mucha importancia. Pero sí me he encontrado con cosas que han hecho al frente de mi casa, o por ahí a mi esposa le empezó a salir una roncha en el pie o algo así. Porque usted tiene que darse cuenta que el cuerpo humano, nuestra carne, acá está condenado al pecado. La carne, todavía no tenemos el cuerpo perfecto. Puede, de que pueden hacerte, pero el que está firme en la roca no le pasa nada. Por ahí pueden ser que ellos provoquen disturbios en el aire. Yo puedo dar el ejemplo que usted escucha a veces en los videos que hago a la mañana o a la tarde. Nosotros tenemos pollos, tenemos gallinas. Cuando hoy su mano fue a la tarde, cuando hice el video, fue la primera vez, estando mi esposa, que me pasaba el tereré, que no hicieron disturbio las gallinas. Pero cuando yo estoy solo, que ahora por eso estoy haciendo la noche, esos animales a veces están tranquilos y de la nada empiezan a quedar nerviosos. ¿Por qué? Háganse esa pregunta. Primero de todo que al enemigo no le gusta que se le acuse o que se exponga la verdad. ¿Entienden? Y entonces, ¿qué pasa? Esos pobres animales son la creación gime. Es así, simple y sencillo. Se manifiesta así. Aunque a veces parece que siento que me desconcentra porque estoy explicando temas que son delicados en realidad. Para no decir nada que esté fuera de contexto. Pero si ustedes miran acá a Job, que Jehová le consideraba un hombre recto y perfecto, varón como él no había en este. Voy a compartir para que ustedes, ya creo que muchos habrán leído el libro de Job, que la catástrofe que le pasó, que es algo que llama la atención a veces, que a veces nosotros dejamos pasar largo esto y no nos damos cuenta que nuestro enemigo no es cualquiera. Deberíamos tener un poco de respeto, no miedo, respeto. Es el adversario, el acusador, sigue siendo, él no va a detenerse hasta que no esté en los 1000 años encadenados, todavía ni siquiera sucedió el arrebato. Imagínense cómo se ha incrementado la maldad y la fuerza demoníaca en estos tiempos. En Job 1 del 6 al 12, ya leí, dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, andaba dando un giro. Para los terraplenistas que dicen que son algunos cristianos, yo quiero decirle a usted, se ve que no leen la Biblia, le dice. Rodea la tierra, quiere que no es un plano así como están pensando. Acá en la escritura te está diciendo, rodeó toda la tierra. Entonces dice que le dijo, y andar por ella, dice. En el 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Escuchen lo que contesta Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él un cerco espiritual? ¿Sabe qué? A él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto,
sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahí está la prosperación que muchos, o si los viene él. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, dice. Interesante, ¿eh? La forma de acusar a Satanás. Entonces dijo Jehová a Satanás: he aquí que todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Creo que ya habrán leído lo que es las catástrofes que ha hecho, y entre eso le voy a resumir: mató a todos sus hijos, todo lo que tenía, sus bienes. Es un gran desastre, o sí. Pero ¿qué pasaba? Si ustedes leen más atrás, él agarraba ese que siempre hacía, ellos hacían banquete, dice, en el 4 su hermano con la hermana. ¿Y qué él hacía? Job enviaba y los santificaba y levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Porque él decía: ¿será que mis hijos no habrán pecado contra Jehová? Interesante, ¿no? Como si él trataba como de cubrir los pecados de los hijos. A veces nosotros podemos abrir una puerta sin darnos cuenta. Claro, no nos va a tocar el cuerpo por ahí. Puede tocar tener una enfermedad, ¿por qué no? No digo que el adversario, o así, que sea particularmente él, o así. Tendría que ser algo muy, muy malo, o una prueba muy fuerte que te mande justo, que el Señor le reprenda, te mande al diablo, vamos, que él te toque. Ese sería una catástrofe. Algo tenés que haber hecho, algo tan malo para que Dios te pruebe, de así de esa manera. Pero acá Job no había pecado, ¿no? Lindamente. ¿Y qué hizo? Sí, le dio. Como que le dio el permiso, ¿no? A veces puede suceder que nosotros podemos abrir algunas puertas, nuestros hijos pueden abrir alguna puerta, y nosotros estamos siendo como hacía Job. Están haciendo no lo hacemos holocausto, pero sí pedimos oración al Señor: por favor, mi hijo, esto, por favor, esto. Y llega un momento que tu hijo o tu hija entra en rebeldía o algo, o está en fornicación, algún pecado particular. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que poner en cuenta que si en una casa que dice que son todos cristianos, y uno o dos de ellos estén haciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios, evidentemente vas a tener ahí, es como tener siempre utilizo la palabra esto, es como tener un caballito de Troya adentro. Podemos utilizar así, tener el mal adentro de tu casa. O tener un filisteo, si quieren llamarlo así, como le pasaba a Israel, que se filtraba. Es un peligro, en realidad. Fíjense ustedes si me acompañan a Job 2, nomás, que está ahí nomás. Versículos 3 y 4 nomás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado al mal, y que todavía retiene su integridad? Como si ustedes tienen que leer todo lo que pasó, y que Job no maldició nada, no se quejó en realidad. Integridad, en cuanto tú me incitaste contra él para que le arruinara. ¿Y qué respondió Satanás? Respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces, otra vez como le da un permiso, dice: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Fíjense, bueno, y ahí explica todo lo que le pasó a pobre Job. Es terrible, vamos a decir. Hirió una sarna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, increíble. Gracias al Señor que todavía estamos en otra dispensación, si quieren decir. Estamos bajo la gracia. Porque si tuviéramos que estar en ese tiempo, creo que nadie íbamos a quedar con vida.
Si a Job le hizo eso, imagínense lo que le va a hacer el resto. ¿No? A veces yo veo que viven desafiándole al adversario, ese otro error de estas congregaciones falsas. Y en la escritura le llama directamente en Pedro, igual que en Judas le llama animales irracionales a esas personas, que no son hermanos de la fe, son gente que blasfeman el Evangelio. Sumando, para no asustarle, sí, a estos seres, estas personas, primero vamos por los seres estos, seres caídos, que nosotros no tenemos que darle mucha importancia, pero sí tener respeto, porque nuestros ojos tienen que estar en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Pero ¿qué consejo se podría dar para que si ustedes empiezan a notar que hay algo que no está bien, que hay mucha discordia en su casa, que por ahí de casualidad, Señor, quien dice no le muestra? Pero no digo que revela, pero cada uno personalmente depende de la oración que haga. Y tenga cuidado también la oración que pide. Usted empieza a notar eso y bueno, yo le aconsejo, hermano, que cante himnos. Para en realidad el verdadero cristiano está el himnario evangélico. Es un himnario que está hecho por el versículo bíblico en realidad. Cante himnos, no ponga estas músicas que son carismáticas, esto de la carne, Hitcho, no sé cuál, hay unos cuantos ahí que no. Los demonios se van a reír, ustedes, le voy a ser sincero, se van a burlar. Tienen que ser adoraciones, así como dicen en la Biblia, dice salmos, himnos, cánticos espirituales. Si han cometido errores, bueno, pidan perdón al Señor. Él le va a restaurar, Él va. Pero tiene que haber un arrepentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente por ahí hay muchos que son muy exagerados, son ya ven ángeles por ahí, todo eso, y piensan que el enemigo no le toca. Y yo le voy a decir, miren, tengan cuidado lo que están pensando. Porque ustedes se olvidan lo que hacen sus hijos, que miran, que hacen. Ustedes se olvidan que ustedes tienen sus vecinos al lado, que practican. Por ahí en tu casa no. Uno dice, no te puede pasar, pero ¿cómo se ve a veces hay casas? Como yo tengo mi pariente, no sé, más cercano. No le queda ni vivo ni un animal. O sea, viven muriendo los perros, los gatos, todo enfermo. Y dice que son cristianos. O sea, ¿por qué pasa? Y porque tu doctrina no es buena, no es santa, no es limpia. Practicás cosas que no tenés que practicar. Suponiendo, nosotros, lo que yo profeso, nosotros no estamos desafiando los demonios y nada de esas cosas. Pero le hacen maldad. Nuestro perro, pobre perro, ¿qué tiene que ver en este quilombo? O sea, a veces tengo que hacerle dormir adentro de la casa. Pedimos al Señor que le proteja porque la agarra de la nada esos ataques. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Vos le podés dar las pastillas para que no le pase nada y siguen los ataques. Y bueno, se ve que estas personas que hacen maldad viven atacando, pero como no nos pueden afectar a nosotros, porque el Espíritu de Dios es el sello y nosotros fuimos sellados, pero a nuestros animales sí lo hacen. No quiero asustarle a la mayoría y que tomen que es un misticismo y nada, pero sí puede. Porque los animales son la creación nomás. Y la escritura dice que la creación gime. Bro. Entonces, ¿qué pasa? Pero gime causa el pecado. ¿Y qué no hace pecado si te están tirando, están queriendo matarte? Bro? Esta gente, en vez de molestarse, hacer otra cosa, están haciendo brujería, están dañando al prójimo. Yo sé que si llega a escuchar a una persona que practica esto, el consejo que yo le doy, que se arrepienta, que todavía Dios, si no le quitó la vida, porque Él es el dueño del espíritu del soplo de vida, quiere que usted se arrepienta, que deje de hacer lo que está haciendo. Y a los hermanos que por ahí están un poco flojos de escritura, yo les recomiendo que lean la escritura, que mediten en la palabra, que canten himnos,
vuelvan a la vieja senda, en realidad. Santifíquense, podríamos decir en esa palabra, porque nosotros tenemos que vivir una vida santa, en realidad, apartada del mal. Ya no somos practicantes del pecado, en realidad. Y creo que, sinceramente, estas personas que practican estas cosas, si andan saliendo, si existe eso es lo que dicen ellos, que andan espiando a los cristianos en vez de arrepentirse y no está haciendo maldad contra la iglesia de Cristo, que se arrepientan. Y para lo que ven este video y son personas inconversas, que no practiquen esas cosas, el ocultismo, porque se les va a cortar la vida más rápido. El adversario, o el diablo, como nosotros le llamamos, Satanás, que el Señor le reprenda, él no tiene amigos. Te puede prometer muchas cosas, gloria, terrenales, pero la eternidad, el dueño es el creador, es Dios. Él es el dueño de las almas. Y si se está llenando el infierno de almas, es porque primero de todo nadie buscó a Dios. Eso está en Romanos 3, 9. No hay ningún justo, no hay ninguno bueno, nadie busca a Dios. Pero cuando se te predica el Evangelio, tenga cuidado de no rechazarlo, porque en Juan 3:10, fíjense lo que sucede a la mayoría que rechazan el Evangelio. Es como que acorta su vida más rápido. Y eso a veces no suelen explicar, dejan de pasar largo siempre Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí dice cuál es la condenación. Le 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque no quieren venir a la luz. Entonces, piensen 2 veces antes de rechazar el Evangelio, porque los cobardes no pueden heredar el reino de los cielos, los incrédulos tampoco. Entonces, porque puede ser tu última oportunidad en este mundo y estás rechazando la gracia. Después termina la misericordia, todo para el hombre común y corriente tiene misericordia. Mientras que vos estás vivo, después que vos estás muerto, no hay misericordia. Después de la muerte dice, hay juicio. Eso está en Hebreo, el libro de Hebreo. ¿Qué quiere decir eso? Morís es juicio. Si vos no fuiste salvo, no estás en el libro de la vida como muchos conocen. No aceptaste a Jesús como tu Salvador y único Salvador y te arrepentiste de tu pecado, no te queda más que juicio y albor, sería infierno. Bueno, esto quería compartirle, hermano, para que se prevengan que no es solo una guerra simple y común y corriente como muchos están pensando. Que el Señor le bendiga a la mayoría de los hermanos y que este video de discipulado sirva para edificación del cuerpo de Cristo.